Alaminay presente. Bueno, si les parece, vamos empezando, ¿sí? Dale. A ver, lo que se me ocurre hablar hoy es medio largo, así que me encuentro con una dificultad. Si toco muchos temas y no profundizo, si hago una suerte de trazado para tener alguna línea para ir siguiendo, o si me pongo detallista. Así que bueno, eso vamos, como no lo puedo decidir, lo va a decidir lo que diga, que es lo que me suele suceder, así que vamos a tomar esa vía. Yo no sé si ustedes tienen presente, esto por ejemplo no tenía pensado decir, pero se me ocurre en este momento. Yo no sé si ustedes tienen presente algunos cuentos de Borges, tienen el Aleph, tienen el Zahir y demás, donde hay un protagonista que se encuentra con un objeto de la cultura, ¿sí? Y en ese encuentro con este objeto de la cultura aparece algo un poco enloquecedor. Eh, el protagonista del cuento se le altera la vida y esos objetos además crean un lazo con el protagonista del cuento, que es una suerte de lazo de exclusividad. Entonces uno va viendo como una especie de, digamos así, más freudianamente, cómo la sombra del objeto va invadiendo al sujeto, hasta que en un estilo a veces un poquito de estilo Poe o Lovecraft, el, el sujeto este termina enloquecido, ¿sí? Por el objeto. Traigo Perdón, este, ¿de qué cuento hablabas? No, no. en el Aleph o en el Zahir, hay varios. En el Aleph está el encuentro con este objeto que tiene Daniel en el sótano, que es una especie de punto en el infinito. Y si Borges está, o el personaje Borges, que no es el Borges escritor, está tomado por una cuestión amorosa, el tránsito del cuento va mostrando cómo va quedando tomado por el Aleph, ¿no? Termina enloquecido con el Aleph y el objeto amoroso, que da los motivos de la visita a la casa de Danieli, cae, ¿no? Y este el Zahir es el encuentro con una moneda que tiene una serie de virtudes que van tomando la vida en un encuentro casual, eh, con una moneda, recibe una moneda, y esa moneda tiene unas características de real, la imposible, que el sujeto no se puede desembarazar de eso, inclusive, va quedando atado, cada vez más atado. Traigo esta imagen no porque me interesa en verdad, pero no es el punto de interés hoy en particular, sino mencionar algo en relación a que cada vez que aparecen objetos en la cultura, ya sean objetos de la técnica o que tengan alguna conjugación con la ciencia, eh, la tendencia que tienen los humanos es empezar a experimentar con esos objetos, ¿no? Y empezar a buscarles usos diferentes o usos posibles a ese objeto, que no necesariamente son los usos que supuestamente traen de fábrica. Hace muchos años me contaba, oh, sí, eh, Ignacio Leucovitz, que es un filósofo, un historiador, pero que le interesaba la filosofía, me hablaba de las herramientas, eh, entonces me contaba del uso de las herramientas, entonces me contaba, por ejemplo, de que eh, ante la carencia de determinadas herramientas y demás, se empiezan a buscar usos distintos a las herramientas que hay. Entonces me hablaba de, por ejemplo, que existiendo determinadas llaves para sacar determinados tornillos, quizá la gente usa otros elementos. Vieron que cuando uno no encuentra, por ejemplo, el destornillador, rápidamente cae en usar el cuchillo, ¿no? Para sacar un tornillo. El cuchillo
para lo que sirve, para cortar comida, no para sacar tornillos. Y uno se encuentra que se le rompe el cuchillo, la punta del cuchillo, y uno va a casas donde están todos los cuchillos con la puntita rota, porque es gente que es muy hábil con las cuestiones técnicas. Bueno, hace un tiempo había una discusión acerca del uso de las armas, y aparecía el comentario de un señor, que este señor lo que decía es que un arma era una herramienta y que él hacía perforaciones con un revólver, ¿no? Que era lo más rápido que tenía para hacer un agujero, tenía siempre la misma medida y demás, pum, un balazo en un pedazo de madera, ya tenía yo un agujero. Es decir, siguiendo esta línea, la idea es que se buscan usos y potencialidades a los objetos que no necesariamente los tienen, y hay veces que aparecen objetos que ni siquiera tienen algún manual de instrucciones que le dé un uso determinado. ¿Sí? Uno podría pensar, siguiendo el malestar en la cultura, que lo que está en el comando de esta idea es la búsqueda de encontrar algún goce para esos objetos o cancelar algún tipo de padecimiento con esos objetos nuevos que surgen. Tenemos el ejemplo de los tónicos, uno habrá visto en determinadas películas así del oeste, donde alguna mezcla de algún brebaje se le empiezan a adjudicar la solución a una serie de padecimientos distintos, ¿sí? Sin que se pueda comprobar que eso sea así. En esta línea, uno podría convocar el ejemplo de en un determinado momento empieza a haber viajes, empieza a haber viajes de descubrimiento, los medios de comunicación, como son los barcos y demás, empiezan a mejorarse, y esos medios de comunicación lo que hacen es que se tenga acceso a objetos de otras culturas y se implanten en una cultura, por ejemplo, determinadas plantas, sin saber demasiado de esas plantas, ¿no? Entonces, plantas que, por ejemplo, en un determinado lugar estaban rodeadas de una serie de ritos propios del lugar o de ceremonias. Por ejemplo, podemos hablar acá en América, había una planta que se llamaba coca, se usaba para situaciones rituales, tenía un uso determinado y para determinada gente. En un determinado momento, los españoles se enteran de algún uso que tiene la coca, que es permitir que el que la consume en el coqueo, ¿no? Todavía no tenemos el componente activo. El coqueo lo que permite es que alguien aumente su potencia de trabajo, que no se canse. Entonces, esa planta se extraía del discurso que tiene esa planta y se la lleva a otro discurso, que es el discurso mercantilista en este caso. El mercantilismo es una corriente económica que está basada en la extracción de minerales y se usa para que los trabajadores extraigan más minerales, ¿sí? Lo que hace es que el habitante del mundo simbólico, donde la coca venía rodeada de rituales y de religión, pasado al mercantilismo, no tolera ese uso, y lo que tenemos es un suicidio de indios y la aparición de adicciones entre los indios, ¿no? Los nativos, por un lado, empiezan a suicidarse porque lo que era sagrado pasa a ser secular, eh, empieza a circular algo que tenía que estar separado por esto mismo, por ser sagrado, se hace profano, eso trae algún tipo de alteración en la vida, y por otro lado aparece esto, distintas adicciones. Más o menos a fines del siglo XIX, entre mediados del siglo XIX y fines del siglo XIX, tenemos una revolución industrial, y esa revolución industrial tiene bastante énfasis algo que es la farmacéutica, ¿no? Ahí aparecen empresas como Bayer y demás, y lo que se empieza a hacer es experimentar con determinadas plantas, y de esas plantas se extraen componentes activos, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer de esas plantas, por ejemplo,
¿cómo se llama esto? La morfina viene del opio, por ejemplo, se extrae la morfina. ¿Sí? Y si ustedes empiezan a leer, si les interesa ese tramo histórico, usualmente lo que se encuentra en esas drogas es que tienen un potencial, un poder analgésico. ¿Sí? Para aquel momento no había anestésicos, ¿no? Había anestesias, entonces en todo esto se va encontrando una potencia de anestesia, sin que sea del todo comprobable. Esto acá me dice que un libro de Bill Pratt se me fue, estaban recomendando, ahí en el chat habrá quedado. Bueno, y lo que vamos viendo es que con el surgimiento de estas, bueno, de la extracción de este componente activo de estas determinadas plantas, el proceso es que primero se extrae el componente activo y después se le busca la función. No se sabe bien para qué sirve, ¿no? Y en ese proyecto se embarcan varios. Nosotros tenemos un conocido que es Freud, y a partir de esa experimentación que él hizo, como tantos otros, de buscar el componente, buscarle algún uso a un componente activo de una droga, y tenemos esta leyenda negra de Freud, del Freud cocainómano, de Freud encontrando una serie de virtudes en la cocaína que prontamente da cuenta del potencial adictivo que tiene esta droga, ¿no? Pero podemos encontrar eso también en Kraepelin. En Kraepelin hay un libro donde iba probando y va contando el uso del alcohol, del café, de la heroína, de lo que sea. Bueno, pero es más comercial atentar contra Freud que contra Kraepelin, que hoy día no es un personaje tan conocido culturalmente. Bueno, entonces, por un lado lo que tenemos es que cuando surge un objeto en la cultura, esto altera el régimen de goce que viene habiendo, ¿sí? Y por otro lado, lo que tenemos es esta serie de investigaciones en relación a qué puede producir ese objeto o no. Y me interesaría también dejar un poquito ahí en el horizonte esta idea de lo enloquecedor que puede ser para los humanos la aparición de este tipo de objetos. Otra, otra cosa que produce eh, la aparición de estos objetos, de estos nuevos objetos, es que alteran un poco, en mayor o menor medida, los lazos humanos preexistentes. Ustedes tienen, se ha trabajado bastante, está el ejemplo de la televisión. Ustedes saben que no sé si saben, pero bueno, uno puede ver a veces en las películas y demás, o tradicionalmente, que eh, la mesa familiar se organizaba de determinada forma, ¿no? Donde a la cabeza de la mesa iba un personaje, ¿sí? Y el resto de la familia se organizaba en relación a ese personaje. Yo no sé, ya que estamos con Freud, si ustedes vieron la película esta, Un método peligroso, hay una escena donde él almuerza con Jung, Jung es el invitado de honor, entonces están ellos dos hablando, Jung se está sirviendo comida, y después muestran la mesa familiar, están todos mirando a Jung y a Freud que están comiendo, y está la familia, y está Marta, Ana, Ernest, qué sé yo, toda la familia de Freud, bueno, en torno a la cabecera de la mesa. Cuando aparece el televisor, eh, el eje de atención cambia, ¿no? Y hoy día uno podría visitar algún living de una casa familiar y lo que ve es que usualmente hay un televisor y los sillones orientados al televisor, ¿sí? No está el eje puesto en la cabeza de la mesa, ¿sí? Sino que la cabeza de la mesa trocó de ser un papá o un padre o alguien que represente una figura de autoridad y se desplaza al televisor. Entonces, hay algo del desplazamiento
de la autoridad hacia el objeto tecnológico. Bueno, esto venía de ilustración. Un poquito antiguo, ya no es la cabecera del televisor, bueno, es cada uno con... Ahí voy, que lo que en algún momento, se pensaba como medios de comunicación de masa, donde había algún objeto que condensaba eso, hoy día se fragmenta. Entonces cada uno puede estar con su propia programación, ya no compartiendo el mismo saber. Cada uno, entonces uno puede ver que capaz alguien está jugando, otro está leyendo el diario, y otro está viendo una película, ¿no? Entonces hay algo de la fragmentación ahí, voy a ponerle el nombre de saber, porque también hay algo de la alteración de los lazos previos de saber, y con la introducción del objeto tecnológico. Eso lo muestra muy bien el dilema de las redes sociales, que Vero traía a colación las últimas clases, ¿no? Cómo aparece la mesa familiar, cada uno con su teléfono, y la dificultad si sacan ese objeto, lo que empieza a aparecer en esa familia, ¿no? Y perdón, yo haría una distinción, Claudio, no sé si lo pensaste así, porque vos hablaste de concentración de saber y concentración incluso de una figura de autoridad. Sí. Pero me parece que en la escena esa de los personajes fragmentados, todos en relación a su pequeño objeto, lo que aparece más que nada es una fragmentación de la atención. No sé si eso, digamos, tiene que ver con que en el objeto se encuentra un saber, o hay algo de la autoridad que se liga a eso. No lo veo tan así. Me parece que quizás se podría discutir esto, ¿no? Porque me parece que lo que hay claramente es que la atención está dispersa. Incluso en el mismo objeto está dispersa. Porque lo que se ve es que los chicos no se detienen ni más de 10 segundos en cada videíto, en cada cosita. Es decir, que hay algo justamente de no poder, digamos, abrochar a algo, ¿no? Pero vos podés está bien lo que vos, si pensás la situación analítica, la idea es que el analista detenta un saber. Entonces, la interpretación analítica, puntual y demás, en el silencio que se establece en la situación analítica, ¿sí? Lo que se va creando es una atención, y una atención acerca de lo que pueda decir al que se le supone saber. Entonces, si bien el sujeto está hablando, está esperando que se le diga algo, ¿sí? Traía la referencia al saber justamente por lo que hablaba antes del manual de instrucciones, en el sentido de que estos objetos no traen el saber necesariamente que uno le podía suponer a ciertas figuras de autoridad. Cuando alguien en otra época tenía algún problema, iba a buscar solución a determinadas figuras de autoridad, ¿sí? Y si el problema era a veces relativo a aspectos que podrían ponerlo en conflicto con la figura de autoridad, se buscaba algún par. Es decir, si los problemas eran sexuales, se hablaban con algún par, y a veces se iba a buscar la solución a algún lugar de saber. Entonces, cuando empieza El Padrino, ven que la película El Padrino comienza con un señor que le va a pedir algo al padrino, hay una escena ahí de unos cuantos minutos, y donde hay toda una serie de protocolos para hacer un pedido, para saber qué se hace en una situación, que es que la hija del señor que está haciendo la consulta fue humillada de algún modo. ¿Sí? Entonces se le va a pedir al padrino que dé algún tipo de respuesta, y el padrino lo que responde es que no ha mostrado respeto, ¿sí? No ha seguido una serie de protocolos para acercarse al padrino. Y este señor va exponiendo el caso, y obviamente hay una atención a lo que el padrino pueda dar como respuesta. Y lo que tenemos es cierto lo que vos comentás,
Uno podría tomar el ejemplo de Internet hoy día. Hoy día tenemos una proliferación de saber, una multiplicación de saber, y el problema es cómo orientarse en eso. En algún momento Humberto Eco hablaba del problema que implicaba esta multiplicación de saber y decía que la cuestión iba a ser, a futuro, era saber dónde buscar, ¿sí? ¿Dónde buscar en la biblioteca? Ustedes, ya que estábamos con Borges, y me desvío un poco más, ustedes saben que Borges siempre relata un hecho mítico en su vida, que es el encuentro con la biblioteca. Y la biblioteca son todos los volúmenes que tiene el padre, que el padre es un señor muy interesado en distintos tópicos. Sin embargo, lo que hace Borges rápidamente es encontrar la Enciclopedia Británica. Y la Enciclopedia Británica, uno podría pensar que en ese laberinto que podría representar la biblioteca, es el hilo de Ariadna que le permite seguir determinadas lecturas, ¿sí? En esto. Hay una fragmentación de saber en la actualidad desde ya, pero lo que estaba poniendo énfasis es justamente en el proceso que va llevando a eso, que es la caída de este lugar de saber, y donde no necesariamente el saber que quedaba pegoteado o es un atributo de un otro con mayúscula, hoy día queda adherido a ese otro con mayúscula, sino que ese saber se puede encontrar en las redes. Entonces lo que tenemos es que si la gente tiene algún tipo de problema, va al médico y le dice el médico, usted tiene calvicie prominente, y el tipo va rápidamente a internet a buscar algún remedio más allá de lo que le diga la figura del médico. ¿Sí? Hay un... Sí, es así, perdón. Bueno, yo me acuerdo cuando mis hijos, por ejemplo, me explicaron que cuando vos googleás, tenés que fijarte muy bien, no en lo que dice, el título, digamos, de lo que dice, sino la URL, la paginita a la que se refiere. Porque cuántas veces uno cliquea porque dice que justamente es la palabra que vos estás buscando, el elemento que estás buscando, y resulta que es un virus, una fake, digamos, una de esas páginas que te toman los datos y qué sé yo, y uno se ensarta, ¿no? Y otra cosa o sea, con respecto a esto que decís de cómo buscar, hay que saber cómo buscar. Y lo otro que también me lo explicó un muchacho que me manejaba una página web, me decía, todo lo importante o lo que te quieren vender está en la primera página. Digamos, vos ponés en Google algo y está en la primera página. Vos querés esconder un muerto, me dice, lo tenés que poner en la segunda, por ejemplo. O sea que a la segunda página no llega nadie. Supongamos que yo voy a buscar algo, bueno, busco la primera. Y viste que abajo dice 1, 2, 3, 4, Bueno, bueno, pero eso nadie está va a muy la bien. segunda. Eso está muy bien. Lo que pasa es que ahí nos lleva a otro tema, que es el intento de hace, hace unos 15 años más o menos, que tiene Google de emerger como el regulador de la web. En otra época no funcionaba esto así, y Google se postula como una especie de otro ordenador. Y bueno, hace poquito hubo una serie de líos con el modo de indexación de noticias que tiene Google y demás, y cada tanto sale un lío. Eh, una expresidenta argentina hace poco hizo una denuncia acerca de una determinada noticia que ha tomado prevalencia y que no necesariamente esa noticia es cierta, ¿no? Y es lo que aparece en un comienzo cuando uno hace una búsqueda referida al nombre de esa expresidenta, ¿sí? Lo que me interesaba señalar es justamente eh, cómo hay algo de la esfera del saber que deja de depender de la autoridad. Si uno piensa en la Edad Media, había un saber técnico que tenía el artesano, y el artesano tenía aprendices, había un sindicato y demás, en donde el postulante a futuro artesano tenía que involucrarse, y para acceder a determinados saberes, ese
postulante tenía que recaer en una serie de estrategias para que ese otro le otorgue el saber, ¿sí? Hoy día hay un texto de Vilar que se llama Hacia la adolescencia, creo que ese es el título, si no me ayudará acá Verónica a recordar el título, donde dice que hoy día el saber está en el bolsillo y la gente lo que recurre es a la web para saber, en especial esto, los jóvenes, y seguramente busquen modos de orientar ese saber, pero bueno, eh, los otros días tuve una pequeña reunión con, con una gente y aparecían con una serie de habilidades técnicas que eran obtenidas justamente de la web, ¿sí? No eran parte de su formación. Y esta gente no había hecho cursos, ¿sí? Relativos a eso, sino que se había orientado con tutoriales en la web. Lo que me interesaba entonces era marcar podríamos pensar estos 3 puntos que se podrían marcar más, pero si no vamos a estar 7 días hablando de esto, es, por un lado, que hay una búsqueda de potencialidades de goce. Cuando surge un objeto en la cultura, ¿sí? Hay una búsqueda de potencialidades de goce que pueda otorgar ese objeto. Hay una alteración de los lazos sociales y por otro lado hay una alteración en los modos de transmisión del saber. Y hay que tener en cuenta también que el saber está en relación al goce. Bueno, eh, hay otra cuestión que ha traído nuestra época, que uno, bueno, que en cierta manera fue mencionado en lo que les voy contando, es que esta este esquema de creación de lazos sociales, de corrimiento del polo del saber en relación a un objeto, lo que hace es que ese objeto se transforme en potencialmente adictivo, ¿sí? Y les contaba estos ejemplos enloquecedores de borgianos, en donde a medida que se establece un lazo más firme con estos objetos, mientras continúan las investigaciones con estos objetos, se van rompiendo los lazos con los otros. Estaba el ejemplo este que les contaba de la ley. Borges va a visitar a Danieri por una cuestión amorosa y la cuestión amorosa cae y Borges queda anudado a este objeto que es el alero. Entonces, hay algo del lazo que van armando los sujetos con estos objetos que son potencialmente adictivos y, tal como sabemos, en concordancia con la caída del otro tradicional, que implicaba algún lazo con lo deseante, lo que tenemos en nuestra época es un empuje a gozar, ¿sí? Lo cual se lleva de maravillas con estas relaciones que se establecen con los objetos. Bueno, me voy a poner ahora a comentar, ahí se hizo medianamente conocido hace un tiempo una conferencia de Jacques Lacan, que se llama La Tercera. Eh, la tercera está enmarcada en una serie de una conferencia de prensa, Lacan en esa época, tiene un reportaje y demás. Entonces, la tercera se puede leer con alguna serie de complementos que aclaran ese momento de Lacan, ¿no? Y uno tiene que leer, o podría leer la tercera como una especie de puntuación, de preámbulo de lo que va a ser el seminario 22. Y uno podría leer el seminario 22 en contrapunto a la tercera porque Lacan va siguiendo su investigación, entonces algunas cosas de las que dice en la tercera se modifican
ya sea en las conferencias de prensa, no necesariamente dice lo mismo, y ya en el seminario 22 algunas cosas cambian bastante. Ahí, en la conferencia esta de la tercera, Lacan va a decir, le habían preguntado en la conferencia de prensa, pero no están enredándolos demasiado, si el psicoanálisis era un síntoma social, y lo que va a decir es que hay un solo síntoma social, y es que cada individuo es realmente un proletario. Lo que implica que no tiene ningún discurso con qué hacer lazo social, o sea, semblante. Verán que la frase es un poquito larga, y la frase tiene una serie de complicaciones. Una serie de complicaciones tanto de lectura como de las implicancias que tiene esta frase. Por un lado, les repito, dice, solo hay un síntoma social, cada individuo es realmente un proletario, lo que implica que no tiene ningún discurso con qué hacer lazo social, o sea, semblante. Bueno, entonces, sabemos que en psicoanálisis trabajamos con síntomas, pero los síntomas no son sociales con los síntomas que trabajamos, ¿sí? Y lo que nos va a decir Lacan es que el síntoma social es que, por un lado, aparece una figura que es la figura del proletario, que queda asociado a individuos, y por otro lado, que ese individuo o proletario no tiene un lazo y no tiene un discurso con el cual hacer lazo social. ¿Sí? Bien. Una primera complicación que podemos tener en cuenta es que el término individuo no parece de mucha raigambre lacaniana, ¿sí? Nosotros usualmente hablamos de sujeto, y si uno tiene presente los discursos, ¿se acuerdan que Verónica estuvo hablando acerca de los distintos discursos, o algunos de los discursos? Lo que aparecía ahí es, dentro del cuadrópodo del discurso, aparecía la figura del sujeto. No tenemos un individuo ahí. Y uno podría pensar que lo que nos va contando Lacan es que ese individuo no tiene discurso con el cual hacer lazo social. ¿Se acuerdan de la exposición de Verónica? Por ejemplo, ella había hablado de el discurso del amo, y en el discurso del amo lo que teníamos implantado era una relación entre un amo y un esclavo, ¿sí? Que era una pareja, y esa pareja determina algún tipo de relación entre esos dos términos. Es decir, que recién les traía la figura del padrino. Si uno va a hablar con el padrino, tiene que dirigirse en determinados términos, y al padrino se le va a pedir algo, y el padrino va a pedir algo en respuesta de lo que él vaya a dar. Y eso establece, hay un modo de relación. En lo que venimos contando, hay algo de la relación que se da con estos objetos que prescinde del lazo social con otros. Es una relación con un objeto. ¿Sí? Bien. Y que sea una relación con un objeto, justamente es lo que vengo mencionando desde el principio, trae algunas alteraciones al modo en que estos sujetos aparecerían en el mundo, en especial porque ya no habría sujetos, ¿no? Lo que tenemos ahora es la figura del individuo o del proletario. El proletario no lo podría pensar en términos marxistas. Esto viene de una raigambre, de una historia que viene de la antigua Roma, donde determinada gente en Roma perdían un rasgo que los hacía ciudadanos, que era tener tierra. Antes, para ser romano, para ser ciudadano romano había que tener tierra. Por diversos motivos esa gente la pierde, y lo que ahí se me fue Marta lo que estaba contando.
Bueno, y lo que tenemos es que aparece una figura que es el proletario, que lo que tiene es a su prole, a sus hijos. Y después tenemos la idea de Marx, donde el proletario es alguien que tiene fuerza de trabajo y lo que va a ofrecer en el mercado es un trabajo que va a ser una mercancía y esa mercancía va a ser equivalente a otras mercancías. ¿Sí? Pero no están en cuenta las determinadas variaciones de lo que es un sujeto. Uno podría poner en evidencia que hay algo del trabajo y hay algo de esto de lo que aporta el proletario romano, son niños, son hijos, que hay algo del proletario que pone en primer plano o resalta la figura del cuerpo. ¿Sí? Pone en relación, sí, ponemos ilumina, ahí me salió mejor la expresión, ilumina la cuestión de los cuerpos, y cuando hablábamos de esta relación que los sujetos establecían con los objetos, decíamos que eran relaciones de gozo, de empuje a gozar, donde nuevamente el cuerpo aparece en primer plano. Bien, vamos a ver por dónde vamos acá, a ver si seguimos leyendo por acá. Y uno podría pensar que un modo de pensar esto que Lacan llama individuos es poder pensarlo con la categoría de Parletre, que plantea Lacan en esos años, estamos en el año 1974, y donde Lacan también plantea un desplazamiento de la figura de sujeto, el sujeto pensado como algo evanescente, efecto significante, y empieza a aparecer la figura de Parletre, que justamente tiene una relación con el cuerpo, es un cuerpo que se tiene, es un cuerpo que se tiene como modo de adoración, se adora un cuerpo, y ese cuerpo establece también una suerte de, establece una relación que es una relación de desconocimiento, ¿no? No, no se sabe bien qué sucede con el cuerpo en el que se habita, y la relación que se establece es con una cierta imagen del cuerpo, con el imaginario del cuerpo. Va a comentar en algún lado Miller, creo que se empieza suelta, que no comentan necesariamente esto, que el cuerpo es tematizado por Lacan como consistencia, esto lo trabaja Lacan bastante, sino que la idea de consistencia es lo que permite mantener unido al cuerpo, ¿no? El cuerpo le da una unidad. De ahí que al dar una idea de unidad, podamos pensar que el individuo remite al Parletre, justamente porque tiene un cuerpo que le da unidad. Bien, hay que tener en cuenta que este cuerpo del Parletre, si bien antes decíamos que el sujeto es evanescente, hay algo de este cuerpo del Parletre que es, nos va a decir Lacan en el seminario 23, que es un cuerpo eh, que, se, que se puede dejar caer. La referencia ha sido bastante comentada en relación al caso Joyce, del cuerpo de la imagen, ese cuerpo que cae. También lo podríamos pensar en la frase esta que estaba mencionada por Lacan, cuando Lacan está presentando esta idea del cuerpo que se deja caer, hay una relación con la muerte, ¿sí? Y en esta instancia de desconocimiento que implica estar rodeando una imagen corporal, mientras tanto hay un cuerpo que minuto a minuto se va deteriorando, podríamos decir. Y uno podría pensar que hay algo de esta imagen corporal que se podría relacionar con lo que Freud tematizó como narcisismo primario, donde hay una suerte de negación de la muerte, ¿no? Hay un triunfo del narcisismo de ello,
eh, por encima de la muerte. Pero también está este cuerpo que se puede dejar caer, lo podemos pensar en otra frase de Lacan, que está ahí en la tercera, que es un cuerpo, que es una suerte de pantalla, que puede estallar. Y cuando ese cuerpo estalla, lo que aparece es angustia. Bien. Vamos a ver por acá. Bueno, antes les decía que es alguien que no tiene un discurso para hacer lazo social o semblante, y esto también les decía que nos trae una dificultad a la frase, tanto por las dificultades que tiene la frase como por las implicaciones que tiene la frase. Hay un texto de Lacan un poco previo, desde los años 70, que se llama El atolondradicho, donde va a contar que la relación que hay, a ver cómo se lo podría decir, que hay algo del cuerpo humano, del cuerpo biológico, que queda alterado por el encuentro con el lenguaje. Él va a hablar de ahí, está hablando de las dimensiones, va a hablar de la dimensión del lenguaje, ¿sí? Ese cuerpo va a quedar alterado y lo que va a aparecer es la idea de que el lenguaje o el inconsciente no es homeostático, ¿sí? Esto significa que el organismo humano, una vez que queda tomado por el lenguaje o por el inconsciente, ese inconsciente no pasa a ser homeostático, ¿sí? Esto es, no le permite establecer relaciones de subsistencia con el medio. Eso es una cuestión. La otra cuestión es que se va a hacer necesario que haya discursos para organizar ese cuerpo que es nuevamente afectado por el lenguaje, y ese cuerpo y los órganos de ese cuerpo van a ser ordenados a partir de discursos, ¿sí? Lo que vamos a encontrar también ahí en el atolondradicho es que va a hablar del esquizofrénico y va a decir que el esquizofrénico queda atrapado en esta lógica del cuerpo tomado por el lenguaje, pero no tiene el auxilio de ningún discurso, ¿sí? Entonces el esquizofrénico se va a encontrar en una situación que no tiene discursos establecidos o tipificados que le digan qué hacer con ese cuerpo, y está obligado a la invención. Tiene que inventar apoyos, recursos para poder hacer uso de ese cuerpo. Esto nos abre otra perspectiva, que es que los discursos dicen qué hacer con el cuerpo, ¿sí? Vamos a tomar de vuelta la imagen esta del padrino. Cuando el señor este se dirige a hablar al padrino, hay una arquitectura de la escena en donde el padrino está sentado en una silla particular que tiene un respaldo alto, el otro está en una silla con respaldo chiquito, hay un escritorio, están los dos sentados, el padrino está rodeado con dos tipos, ¿sí? Hay todo una especie de coreografía en donde se van a insertar los cuerpos, y se sabe que cuando uno entra en esa habitación de poder, que es la habitación del padrino, tiene un lugar determinado y el cuerpo puede hacer determinadas cosas. De hecho, no sería recomendable que ante el padrino uno tenga movimientos bruscos o vaya a meter las manos rápidamente en el saco, porque seguramente tenga algún tipo de respuesta poco feliz si uno no es suicida. Bien. A ver, vamos a volver acá. ¿Se va siguiendo hasta ahora? No tengo respuesta, perfecto. Es decir, que ya me quedé solo. Les decía antes que, bueno, hay algo entonces, hay algo de los discursos que permiten establecer relaciones, ordenan los cuerpos, y acá traigo la idea de cuerpos, porque justamente sería una noción, esto lo trabajó en algún lado Indart, lo trabajó hace unos años en La Plata,
si hay algo que trae los discursos es la idea de cuerpos, ¿sí? Tenemos el cuerpo es en el encuentro del cuerpo del amo y el cuerpo del esclavo que hay una producción de un goce particular. No es un cuerpo solo, indiviso, ¿sí? Tenemos cuerpos. Ahí el capítulo, a ver si está por acá, sí, no quiero decirles un nombre que no es, la última lección del seminario 19 se llama justamente los cuerpos atrapados por el discurso, ¿no? Tenemos cuerpos en plural en los discursos. Y acá tenemos un individuo con un solo cuerpo y aparte fuera de discurso, ¿no? Lo que veníamos. Los otros días, cuando estaba hablando Verónica en torno a los discursos, comentaba esta idea de que los discursos proponen pareja, ¿no? Parejas distintas. Esto es la del amo y el esclavo, la del analista y el analizante, bueno, del profesor y el alumno, bueno, sí, distintas parejas. Y acá lo que tenemos es la idea de alguien por fuera del discurso y sin pareja, ¿sí? Y en el seminario 18 contaba en alguna de estas reuniones, Lacan lo que cuenta es que los discursos son una suerte de artificios que vienen a dar cuenta de otra cosa que es una ausencia, y esta ausencia es la ausencia de relación sexual. No hay nada escrito que diga cómo se tiene que relacionar dos parletres entre ellos. Y lo que aparece es, tenemos la posibilidad de cuando hay un discurso que sí se dice cómo se pueden relacionar dos. Hoy día hay toda una discusión, no quiero participar de la mala manera mencionando esto, de esta discusión, pero está en discusión el tema de la caída del patriarcado, que obviamente cae el patriarcado, y se lee muchas veces las relaciones hombre-mujer como relaciones de poder en el estilo de amo y el esclavo. Rita Segato trabajaba esta línea, de no entender que los hombres son todos amos y demás, pero bueno, lo que tenemos ahí es que hay un esquema de relación dado por los discursos que la propuesta ha sido la de construcción de esos lazos, ¿sí?, de relación, y lo que tenemos por otro lado es esto, las consecuencias de que no haya un discurso. Y lo que hace que no haya un discurso es, por ejemplo, que no haya formas tipificadas, que esto no quiere decir que sean buenas ni que sean malas, sino formas tipificadas dadas socialmente de relación. Y estas... ¿Puedo comentar algo al pasar, digamos? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Se lo digo en agudo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque parece que estás solo, pero te estamos escuchando atentamente. El otro día, en el departamento de adolescencia, donde Verónica es una de las responsables, lo invitaron a Domenico Cosenza, que es un psicoanalista italiano, que es un tipo que ha trabajado muchísimo con respecto a las anorexias, todas cuestiones con el cuerpo, tiene mucho recorrido sobre el tema de cuando, digamos, comienza, ¿no?, el despertar sexual, la pubertad y toda la etapa esa donde, digamos, él enfocó, bueno, su conferencia está subida, si la quieren ver, realmente es interesantísima. Una cosa que yo quería señalar, que me quedó muy clara cuando él la explicó ahí, que tiene que ver con lo que estamos hablando, es que lo que vemos como fenómenos, podríamos llamar adictivos en relación a la tecnología de los pibes, de los púberes especialmente, que no tanto tienen que ver con el consumo de sustancias, quizás algunos sí, pero digamos más que nada con los objetos de la tecnología, están en relación a la dificultad de qué hacer con el cuerpo y con lo que irrumpe en el cuerpo en la pubertad. Y que precisamente lo que aparece es que el cuerpo se le presenta como algo, bueno, extraño y está como muy solitario el pibe en relación, muy solo, en relación a qué hacer con eso.
Entonces, el recurso al objeto tecnológico viene como una especie, digamos, de fórmula para no tener que, digamos, enfrentarse con eso, porque es como si le faltaran elementos y como si no supiera cómo incluirse, lo entendí ahora que lo dijiste, así como que es algo que está, el mismo pibe está como un poco fuera del discurso. Entonces, ¿cómo hace para incluirse? ¿Cómo hace para tratar a esa irrupción del cuerpo sin estos elementos? Entonces el objeto tecnológico aparece como una especie de relevo, pero que es un relevo que no le permite tampoco hacer ese lazo. No necesariamente es una herramienta para hacer lazo, porque los cuerpos quedan separados. Entonces me pareció, esa conferencia está en YouTube, ¿no, Vero? O en el Facebook. Ahí puse en el Facebook. Es buenísima, si les interesa, porque explica muy bien lo que pasa cuando a los chicos, digamos, de 12, 13, 11, 12, 13 años, con esa relación tan estrecha que tienen con los objetos, cómo se les presenta la cuestión de la irrupción, digamos, del cuerpo sexuado, ¿no? Sí, una cosa interesante para quizá poner la oreja en eso, si alguien la escucha, que me parece muy aplicable a lo que trabajamos acá, es que él ubica como un cierto, digamos, no lo dice con estos términos, regresión o retroceso en el cual se renuncia a lo hétero, al otro, a lo vivo del otro, por algo que es más manejable porque no tiene vida, sea lo tecnológico, sea un consumo de Sí, en ese sentido, ahí se le va un poco la señal. Pero continúo con la idea, pero se te corta. No, en ese sentido aparece algo regresivo, dice él, y creo que se liga a lo que vos hablabas del narcisismo primario, digamos, de cómo... Claro, aparece lo del narcisismo como más en primer plano, como sin posibilidades de pasar a otra cuestión, digamos, Bueno, y también en esto, algo de lo que mencionaba, por un lado podemos ir directamente a escuchar a Cosense, me parece que nos evitamos un mal trago ahora, o podría sumar alguna cuestión, que es que lo que venía mencionando antes, las estrategias que antes alguien tenía que hacer de seducción y demás para, por ejemplo, obtener saber de parte de otro, eso ya no es necesario, ¿sí? Entonces hay algo de esos lazos que quedan perturbados, y en esa misma conferencia de Miller que les contaba hacia la adolescencia, él menciona ciertos fenómenos, algunos fenómenos en los adolescentes, en donde, esto también lo habíamos comentado la otra vez, lo comentaba la otra vez cuando estaba Silvia Mons, hay algo de la caída de la figura de la autoridad, que cuando alguien se propone como autoridad, es leído como autoritarismo. Entonces tampoco es posible una relación pacificada con estas figuras que en algún otro momento ya han concebidas como de autoridad. Entonces la solución es la solución otaku, que es el encierro, y especializarse en algo, ¿no? Para poder hacer, pero no necesariamente donde haya un encuentro de cuerpos. Les decía antes que eh, los distintos discursos que va señalando, que va presentando Lacan, dice que son síntomas de otros síntomas, que es esto, que no hay relación sexual, es decir, que no hay nada predeterminado que diga cómo hacer lazo con otro cuerpo, y en estas charlas del 74, en RCI y demás, Lacan va a hablar de la dificultad de que se pueda plantear, él va a tomar el mito platónico de hacer de dos uno, va a decir que por más que haya abrazo no se puede hacer de dos uno, que es la idea del amor, de dos mitades que se encuentran,
Dice, y que a lo sumo lo que se puede hacer es hacer reventar el otro cuerpo, ¿sí? Es decir, que aparece ahí algo de lo violento, de la destrucción del cuerpo del otro. Entonces también la cercanía de los cuerpos, si bien pone en potencia una idea amorosa, también pone en potencia una idea de destrucción, ¿no? Que es algo quizá más, no sé si es más afín a nuestra época, pero bueno, por lo menos eso se promociona, que en nuestra época es más asesina que otras. Eh, bueno, Verónica traía también, cuando estuvo de Sal, de algún modo lo presentaba, Mons también, surgimiento del discurso capitalista, y algo, si ustedes recuerdan, que mostraba Verónica, era que en el discurso capitalista se establecía una flecha que ponía en relación al objeto con el sujeto y al objeto en el lugar del comando. Algo de este esquema uno lo podría leer en una conferencia. Miller trabaja varios años el discurso capitalista de Jacques Lacan. Uno puede inclusive eh, puede ir siguiendo una cronología, porque él va sumando eh, algunos elementos, hasta que hay un quiebre en el año 2003, y él pasa a hablar en el 2004 de algo que se llama el discurso hipermoderno, y eso se trabaja en una conferencia que se llama Una fantasía, y una fantasía uno podría leer que, voy a ser redundante, que es una nueva lectura que hace Miller del discurso capitalista, donde nuevamente se pone en relación al objeto A en el comando, afectando a un sujeto. Eh, Ya lo contaba Verónica los otros días, que este discurso capitalista es un pseudo discurso, es una alteración del discurso del amo. En algún lado Lacan va a decir que es el nuevo discurso del amo, y en algún lado va a decir que es una perversión del discurso del amo. ¿Se acuerdan que había una alteración del uso de las flechas y del orden de los elementos, y que todos se ponían en relación, y que se perdían las barreras de impotencia y de imposibilidad? Bueno, algo del nombre este de perversión de, del discurso capitalista, Miller lo va a trabajar justamente pensando al discurso capitalista en relación a la perversión como una voluntad de goce, eh, y en esta conferencia que les comentaba recién, que es una fantasía, lo que aparece es que el objeto esté en el comando, empuja a los sujetos a gozar. Y lo que va a contar en esa conferencia, donde presenta este discurso hipermoderno, lo que va a decir que los elementos de este discurso hipermoderno aparecen desorganizados, no aparecen ordenados en un discurso, ante lo cual también sería una contravención a la idea de discurso que tiene Lacan, y lo cual diría que no sería un discurso enteramente. Bueno, algo de la perversión del discurso capitalista trae alteraciones en el superyo, donde el superyo actual aparece un poco desnudo de ideales que había en otra época, y si son ideales que van en dirección a empujar a gozar, justamente, hablarán de los beneficios, pero no tienen estos velos amorosos, lo cual se lleva bien con esta frase que Lacan dice en A las paredes, donde dice que hay una verdadera funda de las cuestiones del amor en el discurso capitalista, algo que decía de Sal, que él no estaba de acuerdo con esa idea, ¿no? Pero bueno, y lo que tenemos entonces lo que va a decir Miller es que el capitalismo de nuestra época no trabaja, por ejemplo, tomando como contrapunto al discurso amo, que trataba de sofrenar algo del superyo, sino que trabaja en relación al superyo e impera al servicio del superyo. Bueno, y eso él lo tematiza como esta aparición de sujetos angustiados y el empuje a gozar. Bueno, recién aparecía
la idea esta de armar un cuerpo con determinados objetos. Hay una intervención de, de- de Jacques Lacan, que se llama Televisión. Eh, Ahí va a hablar, va a traer alguna mención nuevamente al discurso capitalista, y va a traernos, nuevamente va a hablar de Marx. Antes les traía la figura de Marx por el tema del proletario, va a hablar nuevamente de Marx, eh, y va a decir que la operación de Marx lo que hace es darle consistencia al discurso capitalista. Y si bien venía hablando recién de estas parejas que proponen los distintos discursos, y en el discurso capitalista esta pareja sería con un objeto solamente, ¿sí? No sería con un otro cuerpo, sino con un objeto. Ahí pareciera que Lacan propone otra pareja, aunque habría que ver si es una pareja tal. La frase es un poco complicada de leer. Les propongo una lectura, a ver, lo que empieza a contar es que va a hablar de la figura del amo capitalista, ¿sí? Y dice que en el discurso capitalista, el amo capitalista va a ocupar un lugar, ¿sí? En ese discurso. Y lo va a ocupar con un cuerpo para gozar, ¿sí? Ahí ya tenemos esta relación, un cuerpo puesto a gozar, dice, o con un plus de gozar para ser un cuerpo. Entonces tenemos una imagen de un alguien que goza con un cuerpo, o que tiene un objeto que le permite hacer un cuerpo, ¿sí? Y con ese objeto puede gozar, ¿sí? Eh, y dice que para que se sostenga este discurso capitalista, y es justamente la operación que le critica a Marx, eh, dice que esto se tiene que completar con la lucha de clases, ¿sí? Se necesita de un contrapunto que es la lucha de clases. Voy a decir que este discurso de la lucha de clases, la idea de la lucha de clases, solo induce a los explotados a rivalizar. Los explotados son los trabajadores, no los proletarios. Solo induce a los explotados a rivalizar en la explotación de principios para resguardar su patente participación en la sed de la falta en gozar. Bueno, la frase también es compleja. Un primer acercamiento podemos tener es que hay un amo capitalista que goza con un plus de gozar, o tiene un plus de gozar que le permite armar cuerpo. Y tenemos a unos explotados que quieren participar de eso, quieren devenir eso, ¿sí? Tener un cuerpo para gozar, o tener un plus para gozar de ese cuerpo, ¿sí? Y lo llamativo es que en esta segunda parte de la frase, donde él dice, a ver que se las leo, solo induce a los explotados a rivalizar en la explotación de principio, ¿sí? Lo que tenemos es que los lazos que se dan, estos lazos sociales, o supuestamente lazos sociales, no son de cooperación, de asistencia, sino son de rivalidad, y donde cada uno rivaliza en la explotación, ¿sí? Es decir, que nuevamente son sujetos que son sujetos solos, queriendo participar de lo que va a llamar Lacan la sed en la falta en gozar, que lo podemos leer, esta sed en la falta en gozar, lo podemos leer también en relación a la tercera, donde va a decir que hay un hambre por una relación que no hay, que es el hambre por la relación sexual. Un último punto, me parece que me extendí un poco demasiado, lo voy a mencionar solamente. En esta conferencia de la tercera, Lacan va a mencionar que, bueno,
parte de la idea de la no relación sexual y del surgimiento de la ciencia, iba a decir que la solución que trae la ciencia no es justamente lograr inscribir algo de la relación sexual, sino que se crea un campo, que es el campo este, se va, a nivel de los nudos, se va a leer en el campo que se llama el goce del otro, se va a constituir un campo que va a ser taponado con gadgets, con objetos tecnológicos. Y estos objetos tecnológicos lo que van a venir es a darle algo para masticar al hambre de la relación sexual que no hay. Van a hacer un entretenimiento, y lo va a poner bastante en relación a la cultura del entretenimiento, a estos objetos, pero no dan justamente solución a la no relación sexual. Freno acá para no enloquecerlos más de lo que creo que están enloquecidos en este momento, en especial porque están en relación a un objeto tecnológico, ¿no? Bueno. ¿Sabes que no se te escucha, Mariela, o yo estoy sordo? Hagamos una cosa, para los que quieran intervenir, se desmutean y abren. No abro todos los micrófonos porque si no se hace un poco de ruido. Pero el que quiera intervenir, se desmutea. ¿Mm? Bien. Yo tenía una pregunta, a ver. ¿Dónde la anoté? Me quedé con una pregunta, sobre todo cuando hablaste del proletario, ¿no? Si bien vos destacaste la relación con el cuerpo y la relación con el amo, me quedé pensando si el proletario no tiene también un lazo con otros proletarios. Es decir, ¿por qué damos por sentado? O sea, a mí me cuesta un poco la idea, me parece muy radical la idea de que el avance de la tecnología y la irrupción de los objetos y que uno se conecta con el objeto y todo eso, digamos, elimina, rompe o hace desaparecer los lazos. O sea, a mí me parece un poco fuerte, no digo que no incida, pero no lo entiendo muy bien eso. O sea, para mí digamos, se empiezan a constituir otros lazos que claramente no están, digamos, organizados como los discursos, digamos, que por ahí son lazos distintos, no sé, no sé cómo llamarlos tampoco, pero no me parece que haya necesariamente una caída incluso de la forma, digamos, de acceder a esa dimensión del cuerpo. Es como que quizás lo que tenemos nosotros a la mano para entenderlo no nos alcanza, pero yo lo que veo es que sigue habiendo, digamos, relación entre los pibes, entre la gente, o sea, no es que no hay posibilidad de lazo, no sé qué piensan de eso, o sea, como... Diga, Isabel, sí. Bueno, tiene que ver con lo que estás diciendo, Mariela. Yo creo que una cosa es lo que tenemos la experiencia de antes y otra cosa son las generaciones venideras. ¿Viste como cuando estaban las maestras conductistas y vino el constructivismo? Las mejores maestras constructivistas fueron las que antes habían sido conductistas y pudieron transformar su saber y adaptarlo. Las que crecieron con el constructivismo al principio no sabían qué hacer y esperaban que los chicos aprendan solos. Acá escribieron en el chat algo muy importante que yo lo estoy viendo, dice, los adolescentes de 14 y 15 años pueden referir la urgencia de invitaciones a chapar sin ninguna conversación previa, no hay acceso al lazo, y vos sabés que una paciente, tardé en entender lo que ella quería decir, pero era como que ella chatea, ¿no? Por Instagram más que nada. Pero si se tienen que ver, el verse ya es como una aceptación a chapar. No hay un conocimiento en vivo, en contacto, cuerpo a cuerpo, y no digo ahora por la cuarentena, esto es de antes de la cuarentena incluso. Como que
quiere verme, ¿y por qué no lo querés ver? No, no quiero chapar. ¿Y qué? ¿Cómo es? Es como que el verse es chapar. O sea, no hay, digo, no puedes ir al cine, no pueden ir a caminar, no pueden ir a comer algo, no pueden ir, pero es como que si el verse ya fuese una aceptación para ir a chapar o ir a la cama, ¿no? Entonces eso está trabando el contacto cuerpo a cuerpo y creo que tiene que ver con algo de lo que se está exponiendo hoy, porque nosotros tenemos una cultura anterior de cómo vincularnos, pero las nuevas generaciones no. Entonces yo creo que ese es el tema, ¿no? Sí. Me gustaría, porque está bien, espero no haber sonado fatalista. Tampoco entiendo que tenemos que caer en la lucha, pasar de la lucha de clases a la lucha generacional. Entiendo que las generaciones previas a los adolescentes, eh, este movimiento del auge del capitalismo viene desde hace con diversa rapidez, más acelerado en la actualidad, pero se viene promoviendo desde hace unos años. Nosotros somos hijos del capitalismo, nosotros también vivimos algo de esto, y también hay que tener en cuenta el lugar en donde nosotros habitamos. Seguramente para un norteamericano la experiencia haya sido distinta a un argentino, hijo de inmigrantes españoles o italianos o lo que sea, que quizá haya tratado de mantener algo de idiosincrasia a partir de mantener determinados lazos sociales. Me ha pasado en generaciones previas a las mías de enterarme, por ejemplo, que gente que era de la tradición judía ha roto con su tradición y ha promovido matrimonios con gente que era de otras religiones. ¿Sí? Que eso en algún momento, eso se ve, por ejemplo, hoy día en la película ortodoxa. La película ortodoxa uno lo ve hoy día porque se trata de sostener un tipo de discurso que ya no funciona o dejó de funcionar hace un tiempo. Ese movimiento está hace muchos años en auge. La idea del lazo es lo que iba proponiendo, lo que está proponiendo Lacan es el surgimiento de una otra cosa, ¿sí? Que viene dado por las características del discurso capitalista, lo podemos leer en el discurso hipermoderno de Jacques Lamillard, pero lo que nos va a proponer es una otra lectura, no es de pérdida, ¿sí? No es que no hay lazos, al no haber lazos sociales no hay modos de relación alguno. Van a aparecer otros modos de relación, no me quiero extender demasiado en esto, pero así como parece un poco fatalista, en la conferencia de la tercera, a los pocos meses, él va a poner en primer plano que ahí donde no hay discurso, hay síntomas, ¿sí? Y donde el lazo que se va a establecer son lazos sintomáticos y eso nos abre a lo que después va a ser el síntoma, lo que va a ser tematizado como el síntoma. Y ya que hoy le mencioné bastantes veces a Verónica y el texto hacia la adolescencia, quizá en otro momento les pueda contar algo de esto, es medio largo, pero tenemos una promoción de la socialización por medio de síntomas. Y ahí lo que aparece son síntomas justamente sociales, no es el síntoma del proletario, sino síntomas que se suman al síntoma del proletario, que son modos de participar de algún tipo de grupalidad, pero con esta marca. Son de algún modo de cuerpos solitarios, donde está, como decía muy bien recién Mariel, donde está promovido las cuestiones de goce y no tanto las cuestiones amorosas. No es que la gente se encuentra a charlar y después surge el amor y después no sé qué. Eso también es una idea romántica, eso surge en el siglo XVIII, antes no era así. Se sabe que todo el drama del romanticismo o de lo romántico es el matrimonio concertado contra el matrimonio dado por amor. ¿Sí? Eso no estaba antes estaba
no era una cuestión, la cuestión amorosa, o por lo menos no era lo hegemónico, sino conservar determinados bienes o la transmisión de determinadas cuestiones. Bueno, pero lo que tenemos ahí es que hay algo de los síntomas que toman la posta para obtener la socialización. Y tenemos síntomas también. Perdón, Vero, me parece que vos querías comentar algo. Y también Diana, ¿no? Querías comentar algo. No, yo quería comentar algo en relación a tu comentario y al de Mariel. Por un lado, lo de proletario, a ver, creo que tiene que ver con, digamos, lo clásico amo-esclavo, una de las características es que el saber lo tiene el esclavo, con lo cual el amo tiene que arreglárselas de algún modo para extraer lo que produce el esclavo, no el saber. Lo que se modifica, que finalmente va a dar lugar primero al discurso universitario y después al capitalista, es que el saber ya no lo tiene el esclavo. Entonces, el lazo social, verdad que uno no puede decir que no hay lazo, pero es mucho más frágil y más fluido porque el saber ya no lo posee el otro, entonces no se necesita del otro. Y esto entra en relación a lo que decían antes, digamos, a la fragilidad de los lazos como característica actual, digamos. Esto arma otra estructura donde como uno no tiene que pasar por el otro para obtener algo de este saber, el otro empieza a funcionar más como quizá como un cuerpo en ese momento, ahora ni siquiera, porque tampoco se necesita tanto la mano de obra, o sea que después hubo otra modificación más. Eso por un lado, en cuanto a lo proletario, que bueno, que lo dice claramente, que es el síntoma social activo, que es la labilidad del lazo, digamos, para no decir el no lazo, ¿no? En este sentido, lo que decían de los adolescentes, yo tengo una anécdota de una paciente que a mí me llamó mucho la atención, pero me esclareció mucho todo esto que estamos hablando, que es una piba que ya sexualmente había hecho todo lo, al menos lo que yo me puedo imaginar, debe haber más, pero una chica que ha hecho de todo, y un día viene absolutamente conmovida, porque ya no era un chico o una chica, pero con una particular y el mano, y ella hubo eso, y tú te corta, Vero. objetivo de... Te corta. No se escuchó nada, no se escuchó nada. Ay, puta. Se escuchó, Digamos que hay algo de la cuestión del vínculo que claramente no pasa por lo sexual, como quizá en nuestra época cuando éramos pendejos, donde realmente ese paso indicaba algo. Hoy día esto no es claramente así y la intimidad no pasa por lo sexual, pasa más por un sentimiento, por ejemplo, una intimidad de otro tipo que no tiene nada que ver con las peripecias sexuales, que bueno, que son muchas evidentemente, pero no pasa por ahí el sentimiento ni de lazo al otro, ni de intimidad y mucho menos de vergüenza. Y este efecto que esta chica me describía como de vacilación subjetiva y de cierta pudor, le dio cuando el pibe le dio la mano en la calle. Qué bárbaro. Hola, soy Diana, ¿cómo están? ¿Qué tal, Diana? Acá, encantada de escucharlos, como siempre. Me mudé al consultorio porque yo para tomar mate me voy a mi cocina, que trabajo en casa. Pero tenía a las adolescentes cerca, por eso no quería hablar, Mariela. Y es un espacio más íntimo. Exacto.
No, bueno, porque además de los pacientes que cuentan cosas, a veces no se animan así. Y tengo 3 adolescentes en casa. Lo que pueden referir tiene que ver con esta inmediatez de no poder, de no poder, de tener que saltar siempre a otra cosa. Y yo tengo una pregunta para Claudio, aquí en ese punto, porque ellos refieren esta falta de intimidad o este exponerse constantemente, que no es solo en las redes. La escena es en un cumpleaños de 15, vas al baño y en la puerta del baño hay alguien que te invita a chapar, pero con quien nunca hablaste y a quien nunca viste. Y esto puede ser un chico o una chica, independientemente de si uno es chico o es chica. Entonces, esto que llama la atención y que algunos entre púberes y adolescentes están pudiendo referir, pero que no siempre lo llevan como algo así de angustiante a un análisis, quiero decir, es una conversación común, es algo que les hace pregunta, porque tiene que ver con eso que yo dije, que es como saltarse y responder a lo inmediato. La pregunta es, no me meto con el proletariado porque me enreda mucho eso a mí, pero ¿puede hacer que así como el adicto hace existir la relación, en este partener que tiene con la sustancia, que algo de esto esté pasando a nivel del lazo que incluye al cuerpo, pero no es el cuerpo que está apareciendo para estos chicos ahora? Lo que se me ocurre, voy a responder con un poco desviado y ahora voy a la cuestión. Yo, ya que estoy cinematográfico, y ahora la voy a mencionar de vuelta a Verónica, que hoy es mi referencia de cabecera. Ustedes han visto que hay películas, usualmente que son de guerra y demás, donde se convoca a un personaje que es un especialista en una materia, y se va convocando a varios que son especialistas en alguna materia. La estructura de eso la encuentran en Los Siete Locos también, ¿sí? Donde se arma un grupo para realizar alguna labor. ¿Sí? Ahora está La Casa de Papel, que está eso, ¿no? Que hay un especialista en alguna cuestión. ¿Sí? Bueno, hace un tiempo me convocan para un grupo de trabajo, y que convoca en algún determinado momento, me convoca aparte y me dice: yo no sé para qué me servís vos. ¿Sí? Eh, y entonces me empieza a querer interrogar para qué le puedo servir. ¿Sí? Eh, Obviamente hay algo de la posición de amo en la idea de servir, pero da un índice de algo. Recién mencionaba que se establecen relaciones de objetos, y son relaciones no de objetos en el sentido de psicoanálisis de Abraham y demás, sino con objetos. Entonces hay que ver cómo es convocado cada quien a un determinado vínculo. Una cosa es ser convocado como un esclavo, que tendrá sus lados poco amigables y capaz tenga sus lados positivos y demás. Ahí Lacan recomienda la lectura de Plauto para que se tenga una noticia que no sea la idea del esclavo que uno puede tener. Y si los vínculos que se establecen entre, si bien son dos adolescentes, el adolescente este que está en la puerta del baño y a repetición está convocando a un besuqueo a distinta gente, sí se está relacionando con algún sujeto, ¿sí? ¿Con qué se está relacionando? Y lo que tenemos es este armado de una serie. Hoy me chapea 45 personas, inclusive a un caniche, ¿sí? Un armado de una serie donde uno podría, sin pensar demasiado las cosas, decir que hay un empuje a gozar de determinada forma, y seguramente aquel que es convocado como un objeto de consumo se sienta atravesado por algún dejo de angustia o no, ¿no? Pero seguramente al ser localizado como un objeto, esto lo que dice es que no es que no haya algún lazo, el problema está en qué tipo de lazo. ¿Sí? Entonces, por eso, recién comentaba que hay modos de lazo también
sintomáticos, y esto se pueden dar lazos con pequeños objetos, ¿sí? Que no necesariamente remiten a la obsesión, porque supuestamente el esquema es más de la perversión, de obtener un goce y un saber en torno al goce. En esto, cuando vos hablás de una adicción, usualmente la gente que consume sabe lo que va a consumir y consume más o menos siempre lo mismo, porque quiere obtener un goce más o menos siempre igual. Y en eso no podría ser algún tipo de relación con la perversión. Hay un saber en torno al goce. No hay una indeterminación, que puede ser así de lo deseante. Hoy me invitaron a comer comida peruana, me interesa lo peruano, voy a ver qué puede pasar. Sino que se va al meollo del asunto. En nuestro campo también, el jugador sabe qué va a buscar cuando va a jugar. No empieza a probar otras cosas deseantes, a ver si se sorprende, a ver, sorpréndame con algo nuevo, ¿sí? Bueno, y hay otra cosa que iba a mencionar a Verónica, y ahora lo menciono, en algo de lo que decía Mariel, y lo que decís vos, Diana, y lo que sí hay algo que tiene que ver con nuestra época, que de nuestra época más actual, está tematizado en Todo el mundo es loco, lo trabaja Miller, que es que hay una aceleración. Y lo que nosotros veíamos antes, supónganse este ejemplo que traía, aparece un objeto tecnológico y uno tiene que empezar a aprender qué voces puede producir, qué saberes puede obtener. Si hay una modificación de eso, aparte por una aceleración temporal, ¿sí? Que tiene que ser, no hay espacio demasiado para obtención de saber de la relación con ese objeto, ¿sí? Y lo que tenemos son que los procesos se aceleran. Entonces, seguramente nuestra generación guarde distancia con las generaciones que vienen, y cada vez más por una aceleración de un proceso que justamente que tiende a que cada vez haya menos lazos. Recién traía Verónica la idea de lo sexual. Está muy comentado, pero está el documental este de Japón, es otra cultura, ¿no? De Japón, donde lo que se ve es que los hombres y mujeres no tienen encuentros sexuales, que hay una industria creciente de pornografía, muñecas, inflables, distintos dispositivos para la masturbación, y lo que hace es mantener a distancia los cuerpos. Por eso también hacía mención antes a la solución otaku, esta del tipo aislado, eh, con una especialización para armarse un pequeño mundo. Pero bueno. Che, son y 35, ¿seguimos un rato o dejamos por acá? O no sé si alguien quiere comentar algo, decir algo. Si hay algún comentario o pregunta, podemos dar lugar a uno más, y si no, ya dejamos acá, pues ya estamos sobre la hora. No sé si te respondí, Diana, o... Perdón, estaba sin micrófono. Sí, en algo me respondiste. Lo que ocurre es que yo sigo pensando que hay algo en ese encuentro con lo real del cuerpo del otro en la adolescencia que en la actualidad se está jugando en no sé si es adecuado decirlo así, en llevar al acto y hacer que parezca que hay esa relación. Pero bueno, no lo tengo terminado de... Lo estoy terminando, le estoy siguiendo dando vueltas en voz alta ahora mismo, entonces... Me gustaría decir algo, si puedo. Dele, Mariel. Yo lo que estoy encontrando es que tienen mucha menos dificultad para ir a chaparse a varios en un boliche que para armar una relación. Eso es lo que yo estoy viendo, que les cuesta más el tema de conocerse, porque me parece que no están posibilitadas las instancias. O están los medios virtuales, o si nos vemos, garchamos, y me parece que está faltando como una instancia como para poder armar y hacer lazo, y que les está costando bastante. Yo creo que también están muy acostumbrados a los medios tecnológicos, y que la comunicación personal es como algo nuevo, diferente en este momento, un mundo difícil. Sí, estoy de acuerdo. No sé si habrán visto en ficción que hay una alteración en el relato ficcional. Ustedes tenían presentes las películas hollywoodenses de otra época,
Todo el relato era en torno a las dificultades del encuentro entre los cuerpos. Es decir, la película terminaba con el beso de la gente, ¿sí? Y estaba el beso y se terminaba la película, porque después vienen los quilombos, ¿no? Como suele suceder. Y hoy día las películas románticas usualmente empiezan con un encuentro en algún lado, acto sexual, y después cómo hacen para relacionarse. Después de la película hay un acto sexual, hay un encuentro sexual, y después todo el problema es cómo hacen para seguir relacionados después. Entonces están estas ideas de el amigo con derecho a roce, porque se necesita de alguien que tenga para establecer alguna relación, que haya alguna historia previa. Entonces cómo se pasa de un... Pero el tema es que se alteró el orden, donde... De acuerdo. Que a mí me parece que hay que dejar un poco de lado las categorías que tenemos de hace un tiempo, ¿no? Porque me parece que pensar lo sexual como íntimo ya nos delata la edad que tenemos. Me Seguro, parece que eso hoy seguro, día pero... para ningún joven lo íntimo pasa por lo sexual, porque cualquiera sabe... Cualquier chico Sin embargo, Vero lo dice, algunos lo pueden decir esto no es tan así como de exposición. Quiero decir, no es que no haya chicos que no tienen cierto pudor en estas cuestiones. Lo que ocurre es que no lo pueden decir así a sus iguales, a sus pares. No, quizás se podría replantear esta diferencia que la esbozó un poco Silvia Once en su conferencia entre pudor y vergüenza. ¿Sí? Claramente no hay vergüenza, pero el pudor, ¿por dónde pasa? Porque el pudor es una barrera, digamos, muy primaria. Es como algo que permite o que impide o que detiene algo como que se presenta como invasivo. No es lo mismo que la vergüenza. Entonces me parece que lo que dice Vero, yo estoy de acuerdo, me parece que nos cuesta a nosotros entender esta parte de que la intimidad, digamos, quizás no es que se desapareció, pero pasa por otro lado. O sea, quizás cuesta más hablar de algo, que ir al encuentro del cuerpo, digamos. Sí, entonces, me parece que tampoco es algo estrictamente de la adolescencia, ¿no? Es más de la época, porque a veces tendemos a ver la adolescencia como algo más lejano, porque uno ya lo pasó o con algún cierto prejuicio. Me parece que es algo más de la época. El encuentro está difícil. Y uno lo ve con los pacientes que están solos, la dificultad, esto que decía Claudia, por ahí se encuentran, pero después es cómo mantener el encuentro, la dificultad, ¿no? Y hay mucha soledad ahí. El encuentro es lo traumático, ahí, con lo sexual, me parece que es lo importante. Que en la adolescencia también se dificulta. Es el momento de salida, Inés, por eso por ahí, claro. Me gustaría agregar algo más. He notado una diferencia entre chicos que empezaron a tener celulares a los 8 años, a los 9 años, y chicos que los han tenido recién a los 12, 13 años. El modo de relación de unos y otros cambia fundamentalmente, por lo menos desde el punto de vista de un adulto. No es algo que ellos noten, es sutil, pero un chico con celular desde los 13 ha tenido que seguir hablando y relacionándose del mismo modo que durante toda su primera infancia, incluso sintiéndose fuera. Sí. ¿Puedo apuntar algo sobre este tema? Apunte. Bien. Venía escuchando y me parece que estamos hablando justamente del inicio, ¿no? del inicio de lo que es una adicción, porque el comportamiento, cuando hablaban recién de pudor, hablaban de vergüenza, de miedos, y que antes era de una manera y hoy es diferente, tiene que ver con esto, ¿no? Con la inmediatez de los chicos, con que hoy se ve de otra manera, ellos ven el mundo de otra manera. Y yo estoy trabajando con chicos adolescentes de 10, 12 años, y el otro día justamente los invité a comer unas pizzas a casa, y había chicas y chicos, y yo veo que el manejo es totalmente atípico para nuestra mirada o nuestra
forma de pensar. Ahora, yo digo, atrás de esto no debería haber una prevención, no debería haber una invitación a estar más de cerca, porque después se nos viene lo que ya conocemos. Después ya viene todo lo que pueda aparecer dentro del campo de las adicciones, dentro de la perversidad, y así seguiríamos. Por eso creo que está bueno este tema y da para una gran charla, ¿no? Querría agregar una cosa, y, a ver, es un poco abrupto esto, se me acaba de ocurrir, pero me parece que esto que hablaba antes del modelo platónico, donde dos hacen uno, ¿sí? Y hacen un cuerpo que está basado en esta idea de los andróginos y demás, uno podría leer en esta idea del proletario, donde el uno que se arma es el cuerpo, y es con un plus de gozar, ¿sí? Que es con un objeto. Entonces quizá un modelo para pensar las relaciones son estos, que no es con un otro de carne, por más que haya otros de carne, sino que va a un lugar de un objeto, un plus de gozar. Ustedes, si se fijan, a veces en la fenomenología de las fotos de Facebook y de Instagram y demás, las fotos que se promocionan, que la gente publica, las propias fotos son, usualmente no hay fotos de fracaso, son imágenes donde se promueve una cierta felicidad, ya sea que se saque un plato de pasta que se está comiendo, o ya sea que se compró algo, es siempre con algún objeto que se saca. Inclusive muchas veces las fotos familiares son gente que accedió a tener una familia, ¿sí? Hay algo ahí de un lazo con objetos que da la idea de que se está gozando y se la está pasando bien, ¿sí? Se me ocurre que quizá un sesgo sea ese. Sí, Para... correcto. Eso es lo que pasa hoy. Exacto, eso es lo que pasa hoy. Ahora, ¿vamos a seguir sosteniendo más cambios? Y seguramente la civilización es de entender que acelere más determinados procesos. Sí, seguramente. Porque entonces la literatura como Winnicott quedaría totalmente fuera de lugar. En verdad no soy un conocedor en detalle de la obra de Winnicott. Lo que sí tenemos, es obligación nuestra, es estar a la altura de la época. Está dentro de una línea psicológica, pedagógica, que tiene un valor importante en lo que hace a cómo trabajar al niño en desde su inicio y cómo sintió ese niño, ¿no? Cómo fue pasando diferentes estadios. Está bien, pero no sé si la función de un analista en el mundo sea ser un pedagogo. No sé si esa es la idea. Entiendo que nos vamos a encontrar con fenómenos nuevos y vamos a tener que ver cómo afrontamos los nuevos fenómenos. Hoy día, por ejemplo, era impensable hace un año que la práctica se haga de manera remota, o se haga de forma no presencial. Y hubo que asumir esta nueva posición, porque la época nos comanda eso. Después hay todo un debate de si sirve o si no sirve, pero lo que se sabe es que en la práctica, la gran mayoría de los practicantes de psicoanálisis hoy día están haciendo práctica remota, y de hecho, voy a decir esto, espero no conmoverlos demasiado, hasta se hacen seminarios online. Y antes había que ir a los lugares. Es decir, que a cada situación habrá que buscar algún modo de respuesta posible. No sé si será función de nuestra tratar de elegirnos como la orientación nueva del mundo, porque es una lucha que va siendo de fracaso, ¿no? No, además me parece, perdón, que una cosita más. se hacen. El pedagogo, una cosita más. La figura del pedagogo es la figura del sometido al amo. El discurso universitario lo que da cuenta es que es el profesor por debajo de la barra, está comandado por un amo. Y quizá caer en la figura del pedagogo nos haga comprarnos un amo
escondido. Mm. Perdón. Sí, no, quiero decir que los pedagogos, justamente que no es nuestro campo precisamente, tampoco es nuestro campo, por ejemplo, los cambios que se están dando a nivel de las relaciones padres e hijos, pero que eso también se ve sumamente afectado por todo esto. Es un campo que nos queda muy grande a nosotros, es decir, nosotros nos referimos a algo mucho menos ambicioso porque nuestro campo es el clínico y en todo caso de pensar algunas cuestiones relacionadas con los cambios de la época está muy bien, pero me parece que nosotros nos apoyamos ahí y desde ahí es que tratamos de entender los fenómenos. Al menos yo lo pienso así, digamos, me parece que, pero lo que escucho es que hay muchísimos planteos en relación a la gente que está en educación y que también sufren mucho los cambios que se están dando, no solo en las formas de educar, sino en el lugar del educador y del alumno. O sea, hay cambios muy grandes, digamos, que se están produciendo. Entonces, bueno, lo que por ahí nosotros podemos pensar es más que nada qué viene a nivel clínico y cómo podemos operar sobre eso, cómo lo entendemos. Sí. ¿Vero? No, en relación a esto último, a ver, me parece que como psicoanalistas no debemos conducir la cosa a ningún lugar en particular, pero sí qué uno puede hacer, tomando esto que decía Mariela y creo que Esteban Luchetti, una cuestión que también en esta conferencia de Cosenza surgió al final, es que ante este empuje a lo completo, a no lidiar con la falta, sino a siempre estar buscando ser completados, sea como sea, con sustancias, con objetos, lo que planteó Cosenza, que me parece muy interesante, del psicoanalista, sobre todo con adolescentes por estas cuestiones que estamos conversando, es que una especie de facilitador de una transición de lo intrafamiliar a lo extrafamiliar, pero también de esa idea de no castración, de relación completa, de no falta, a, digamos, acompañarlo en esa transición a inscribir algo de que siempre va a faltar algo, ¿no? Digo, tomando lo transicional. Y como para seguir pensando, también yo insisto en que uno se tiene que sacar, los que tenemos cierta edad, nos tenemos que sacar un chip de lo que es lo sexual, lo íntimo, lo no íntimo, porque, por ejemplo, hay que pensar que hoy día los chicos tienen acceso a imágenes de gente teniendo, digamos, pornográficas desde muy chicos, y eso tiene incidencia. Eso, qué sé yo, como psicoanalista uno podrá decir algunas cuestiones, pero eso tiene una incidencia en cómo después los chicos se acercan a la cuestión sexual, digamos. Cuando a un chico ya tiene el organismo como para acceder a algo de lo sexual corporal, ya tuvo horas de pornografía encima, horas y horas y días, y entonces esto también tiene una incidencia. Porque la pornografía siempre funciona, obviamente, no son imágenes de lo que realmente pasa. Entonces también ahí hay un chip de una relación que funciona, ¿no? Entonces, bueno, son cosas para pensar, no es una respuesta a lo que estoy dando, pero me parece que en ese punto no se puede desconocer el peso que eso tiene en la conformación de la sexualidad hoy día, ¿no? Comento una pequeña cuestión clínica que yo ya la comenté en algún lado. Hace bastante tiempo una joven, que era estas chicas exitosas en el colegio, estas que son abarredadas y demás, empieza a tener un acercamiento de parte de un joven. Y lo que se hace evidente es que van a tener relaciones sexuales. No ha tenido experiencia sexual, entonces lo que se le ocurre es ir a estudiar acerca de esto. ¿Y dónde va a estudiar? A donde está más accesible. Entonces empieza a estudiar películas pornográficas, a ver toda la coreografía, las cosas que hay que hacer. Y lo que descubre prontamente es que casi todas las escenas pornográficas se inician con una escena de sexo oral.
Entonces entiende que lo que tiene que hacer a primera de cambio es realizar sexo oral. Se produce el encuentro y lo que aparece es asco, parte de ella. Entonces, como mencionaba antes, hay algo ahí de lo sintomático que queda más en evidencia, y hay algo también de los lazos que se hacen más sintomáticos. Y bueno, desde hace un tiempo nosotros hacemos una apuesta al síntoma, que hay algo de síntoma que viene a poner palos en la rueda al empuje de la época, y es ahí donde nosotros ponemos nuestra apuesta. Che, yo no quiero ser mala onda, pero ya tengo hambre. Y no tengo hambre por la relación sexual que no hay, porque ya estoy curtido, que es así, pero tengo hambre de otra cosa. ¿Seguimos la próxima? Sí, bueno, dejamos acá. ¿Está bien? Dele. Vamos. Gracias, Claudia. Gracias Chao, a Carmen. todos. Muchas gracias. Que sigas bien, María. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Cuídate, Mari.